Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, dice: Así pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Yo quiero que usted me acompañe orando. Señor Dios, damos gracias por este tiempo, por esta tarde, por esta noche ya. Damos gracias por este momento que nos regalas, Dios, y por la posibilidad de llegar a tantos hogares, Dios, a través de esta herramienta. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la tecnología y tenemos la posibilidad de llegar a muchas familias. Yo oro por cada una de ellas, oro porque, Señor, conociendo tú la necesidad de cada uno, Señor, pido a ti que seas tú supliéndola, Señor. Oro porque tú los fortalezcas, nos fortalezcas a cada uno de nosotros, nos alientes para seguir caminando, Señor, para seguir adelante, para no desfallecer en nuestra fe, para que nuestra fe se vuelva inquebrantable, Señor, para que, aunque las circunstancias estén enredadas, Dios, y aunque los números o las noticias sean devastadoras, nuestra esperanza y nuestra fe permanezcan inquebrantables, porque hemos puesto nuestra mirada en ti. Yo oro, Señor, por cada familia que me escuche. Yo oro porque hoy tu palabra hable a cada uno de sus corazones, porque el propósito de ella se cumpla en esta noche. Estoy seguro, Señor, que donde dos o tres están reunidos, allí estás tú. Yo estoy seguro que tú eres un Dios vivo, un Dios que obra en la vida de quienes nos disponemos de todo corazón. Háblanos en esta noche. Bendigo la vida de las personas que están en Bucaramanga, en cualquier lugar del país o aún fuera de nuestro país. Los bendigo, Señor, quienes nos están escuchando. Y también oro por quienes nos escucharán tal vez en diferido, en otro momento. A ellos también, Señor, háblales de una manera clara, directa y personal. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre, guiados por tu Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Quise colocarle por nombre a esta enseñanza tres pilares. Tres pilares, tres cosas importantes, tres cosas fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de nuestra fe cristiana. Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Corinto. Y si usted se pone a revisar, este es el capítulo 13. Pablo viene hablándoles desde el capítulo 12 de los dones espirituales. En el capítulo 12 usted lo puede leer. Capítulo 12 todo habla de dones espirituales. Y en el capítulo 14 sigue hablando de dones espirituales. ¿Por qué Pablo hace referencia a esto? ¿Por qué Pablo dice que en ustedes permanezcan estas tres virtudes? La fe, la esperanza y el amor, siendo el amor la más excelente de ellas. Porque para nosotros debe ser claro que la búsqueda del cristiano no está, o el propósito final del cristiano no está en los dones o en lo que yo puedo llegar a ser, ¿cierto? Sino en la fe, en la esperanza y en el amor. Esos tres pilares los vamos a desarrollar en esta noche. ¿Por qué Pablo le habla así a la iglesia de Corinto? ¿Por qué precisamente le dice a la iglesia de Corinto esto? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia, podríamos decir, deseosa de ver milagros y grandes cosas y proezas y el espectáculo, ¿sí? Entonces Pablo les dice, ok, esperen, no se vayan a desviar ni se vayan a confundir. Aunque el Espíritu Santo, lo dice por allí en el capítulo 12, reparte los dones como a él mejor le parece y los distribuye a través de todo su pueblo, pues no es lo más importante en la vida del cristiano. En la vida del cristiano hay tres cosas que se tienen que cultivar, tres cosas que tienen que estar allí. Y esos son los tres pilares: la fe, la esperanza y el amor. Los corintios apreciaban las cosas espectaculares de los dones, el don de lenguas, de milagros, de profecía. Sí, entonces uno podría decir, ok, los dones son de carácter temporal, podríamos decir, son dones que se dan en el ahora, pero la fe, la esperanza y el amor son de carácter eterno. Por eso el énfasis en estos tres. Por eso
el Señor inquietó mi corazón y me llevó a desarrollar estos 3 puntos en esta noche. Cuando usted revisa a lo largo del Nuevo Testamento, me puse a revisar en varios comentarios bíblicos, uno se encuentra con que se hace mucho énfasis en estas 3 cosas, en la fe, en la esperanza y en el amor. Entonces uno dice, ok, para nosotros esto debe ser una prioridad. Si hablamos en ese sentido de las prioridades de Dios, uno podría decir, ok, más que tener un don de lenguas, más que tener el don de profecía o el don de sanidad, lo que tú tienes que perseguir es la fe, la esperanza y el amor. Mire lo que dice Romanos 5, 2 al 5. Le dije que en el Nuevo Testamento hay muchos textos que hacen énfasis en estos 3 pilares, fe, esperanza y amor. Romanos capítulo 5, desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Lo voy a parafrasear. También por medio de él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y allí en el versículo 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pablo también le habla a la iglesia en Tesalónica. Usted, si quiere, apunte allí en casa. Es un muy buen hábito el apuntar, porque usted después puede repasar esos apuntes y esas cosas que Dios le regaló a lo largo de la enseñanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 también hace referencia a la fe, a la esperanza y al amor. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6 también nos habla de la fe, nos habla de la esperanza y nos habla del amor. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y así hay otros tantos textos que uno se encuentra a lo largo del Nuevo Testamento. Se los voy a citar para que usted los revise en su casa. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Colosenses capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 1, del versículo 12 al versículo 13. Y así podríamos quedarnos un buen rato dándonos cuenta cómo el Nuevo Testamento hace un énfasis en estos 3 pilares, en estas 3 cosas que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Ok, Dios dará dones, Dios dará profecía, Dios dará lenguas, Dios dará don de sanidad, pero lo más importante que ustedes tienen que perseguir, en donde tienen que tener su enfoque, ¿cierto? O de lo que debes anhelar más, ¿sí? Es la fe, la esperanza y el amor. Y entonces vamos a desarrollarlos. Vamos a empezar a tocar y a darnos cuenta cómo los 3 se entretejen, se relacionan entre sí. La fe. Cuando nosotros hablamos de fe, hacíamos referencia en Romanos, cuando hablábamos de cómo la obra del Espíritu Santo mediante la fe en nosotros está operando, y tenemos esa esperanza viva en que el Señor vendrá, ¿sí?, y cumplirá su tarea en nosotros, y caminaremos en amor. Nosotros entendemos, cuando hablamos de fe, que hay una fe salvífica, y quiero hacerle un pequeño paréntesis acá. Le voy a hablar de la fe salvífica y de la fe sustentadora. Cuando hablamos de fe, nosotros tenemos la convicción de que hemos ganado el regalo del cielo, el regalo de la salvación, no por obras, no porque yo sea bueno o porque yo no fumo, no tomo, no bailo pegado, yo soy un buen hijo. No es por esas razones. No hubo ningún tipo de mérito humano para que yo mereciera eso. Entonces ahí es donde hablamos de la fe salvífica. Fue por amor y por pura misericordia y gracia de Dios que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Cuando la palabra de Dios dice, ya no hay condenación, la condenación fue puesta toda sobre nuestro Señor Jesucristo. Él cargó con todas nuestras iniquidades. Entonces yo entiendo que hoy me puedo acercar a Dios como un hijo gracias a la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces yo lo creo y por fe
¿sí? Hoy soy y camino como un hijo de Dios. No solo soy, sino que camino, me comporto y vivo como un verdadero hijo de Dios, adoptado por el Padre a través del Hijo. Entonces, esa es la fe salvífica, una fe que nosotros profesamos. No es por obras, no es por, es que yo me gané el cielo, porque es que durante este COVID usted viera la gente que he ayudado, la cantidad de gente que he ayudado. Entonces yo mínimo ya me gané un pedacito de cielo. No. No es por obras, no es por mérito personal. Para nosotros la salvación se gana a través del Señor Jesucristo. Su sangre se derramó en ese madero para que al haber derramamiento de sangre existiera el perdón de pecados y la vida eterna. Y solo quienes creen en Jesús reciben ese perdón, ¿sí? Entonces, ahí es cuando hablamos de la fe salvífica, ¿cierto? Pero también está la fe sustentadora. Esa fe sustentadora que me lleva a confiar y a descansar en que aunque mi camino está enredado, aunque para nosotros no es claro este segundo semestre del año, aunque no sabemos, aunque hay una incertidumbre tremenda frente a lo que va a ocurrir, es posible que nos manden a una cuarentena más estricta porque los números están subiendo. Ahí hay una incertidumbre, ahí hay un vacío, y ahí hay algo que uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a ocurrir? La gente ya empezó a hablar, no, los colegios se van a reactivar hasta junio del otro año. No tenemos ni idea, no conocemos absolutamente nada, pero seguimos a quien sí conoce absolutamente todo, que es Dios. Entonces, la fe sustentadora es la que me lleva a mí a descansar, ¿sí? A poner mi confianza, a depositar en Dios toda mi ansiedad, ¿cierto? Porque yo sé que Dios cuida de mí. Entonces, cuando hablamos de fe sustentadora, podemos decir, el proveedor de mi casa es Jesús, no soy yo. Quien sostiene mi hogar y mi familia es Dios, no soy yo. Cuando tú enfrentas las cosas con esa visión, no con tu visión, sino con la visión de Dios, las cosas son diferentes. Porque cuando tú te enfrentas a la situación entendiendo que Dios está al control, tú vives de una manera diferente, reaccionas de una manera diferente, actúas de una manera diferente y tomas decisiones de una manera diferente. Yo te haré una primera pregunta. ¿Cómo está tu fe? El día de ayer tuvimos un excelente programa con el pastor Hernán Darío. Hablamos de los temores. Y en medio de todo lo que dijimos, recordábamos cómo muchas veces la prueba, pues precisamente como su nombre lo indica, va a probar nuestro carácter. ¿Cómo, de qué otra manera Dios va a probar tu fe si no es exponiéndote ante una situación que para ti es difícil, en donde tú ves que las cosas se te enredaron? Allí tu fe se deja ver. Si tu fe es frágil, recuerdo una predicación del pastor Mario de hace un par de semanas que decía, ¿estás lleno de fe o estás lleno de dudas? Un autor decía, alimenta tu fe para que tus dudas se mueran de hambre. Entonces, ¿cómo alimentamos nuestra fe? Si quisiéramos concluir el primer punto sobre la fe, un primer pilar que tenemos que perseguir, tendríamos que decir lo que la palabra nos dice. La fe viene por el oír la palabra. Y la palabra es esta, la palabra de Dios. Entonces, lo he dicho varias veces y hoy haré un énfasis en eso también. Hay personas que oran diciendo, Señor, aumenta mi fe. Yo quiero tener una fe inquebrantable como el búfalo, que se me venga todo y que yo me mantenga en pie. Y entonces uno diría, pues no solo tienes que orar, ok, ora de esa manera, pero Dios te diría, ok, ¿quieres que tu fe crezca? Deja de orar tanto y ponte a leer la Escritura, para que puedas entender no solo dos cosas, el carácter de Dios, sino lo que Dios ha prometido. Amén. ¿Ok? Entonces, ten presente ese primer pilar. Una de las cosas que tú tienes que perseguir es que tu fe crezca. Y tu fe va a crecer a través de las pruebas. Porque en medio de la prueba, tú tienes dos posibilidades. Uno, o te acercas a Dios, te aferras a Él, encuentras en Él un refugio, un soporte, un ayudador, un sustentador. Eso lo haces o te alejas. Porque estamos hablando de ver las cosas como Dios las ve. Con la perspectiva de Dios, con el lente de Dios, no con nuestro lente. Porque cuando lo miramos con nuestro lente, ahí es donde nos equivocamos. Y ahorita le voy a decir por qué. Entonces, primera cosa, la fe. La fe va muy de la mano con la esperanza. La segunda de las cosas o de las virtudes que Pablo le dice a la iglesia. Hago referencia nuevamente a 1 Corintios.
permanezcan en ustedes 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Hablemos de la esperanza. La esperanza es, o tiene como palabra también relacionada espera. ¿Sí? Vienen de la palabra, de la raíz de la palabra esperanza es la espera. Entonces la esperanza se activa, podríamos decirlo de esa manera, cuando tú estás en un periodo de espera, ¿sí? Cuando tú estás diciendo, ok, yo sé que al final de esta espera va a venir algo. Estoy esperanzado en que eso ocurra. Entonces mantengo viva mi esperanza. Yo quiero contarle algo. Cata, nuestra hija menor, es muy activa. Ella es muy alegre cuando se sube, baja, se mueve, se sube al sofá, salta, se para las sillas. Ella sería feliz, creo yo, participando en un evento de parkour. Los jóvenes me entienden a qué me estoy refiriendo. Esos jóvenes que saltan de muro en muro y de techo en techo. Yo creo que Cata, cuando crezca, tendrá esa habilidad. Es demasiado hábil y le gusta moverse mucho. Entonces, su día a día es así, es demasiado activa. Y uno cuando la ve así, uno la ve feliz, ¿sí? Cuando uno le dice a Cata, Cata, siéntate y espera. ¡Wow! Cata sufre. Cata sufre porque Cata está acostumbrada a una velocidad. Cuando se sientan con Gaby, Gaby obviamente la anima. Gaby es una bendición, es tremenda bendición. Porque la anima, la abraza y, ok, vamos a esperar, pero Cata es a 1000, Cata está revolucionada. Y cuando uno la ve parar, cuando uno le dice, Cata, para. ¿Sí? Ella, cuando le decimos a comer, no quiero comer. O sea, no quiere comer porque sabe que para comer se tiene que quedar quieta. Y cuando uno la mira y lo lleva a uno al plano espiritual, uno se puede identificar con ella. En medio de nuestro acelere, en medio de tantas cosas, en medio de querer hacer muchas cosas, en medio de querer solucionar tantas, en medio de no quedarse quieto, porque usted dice, pues que a mí me enseñaron, muévase, haga algo, no se quede ahí sentado. En medio de todo eso, hay un momento en el que Dios te dice, espera. Y ahí empezamos a sufrir. O sea, nos cuesta trabajo. Cuando yo le digo a usted que uno se termina identificando con Catalina, uno se identifica con ella, uno dice, no somos buenos para esperar. Y Pablo dice, que en ti hayan estas 3 virtudes: fe, esperanza y amor. Y entonces me puse a revisar, a leer y a investigar un poco sobre la esperanza. Y hay cosas que son importantes dejar claras y decir frente a este tema. ¿Qué estás esperando? Sería la primera pregunta que yo te hago. Tú dices, no, estoy esperando. Pensemos en la realidad del hoy de nosotros. Usted dice, no, estoy esperando el resultado de la prueba del COVID. Me la hicieron y me dijeron que se demora 15 días. Y pues de pronto, pues yo creo que se demora otro poquito porque pues yo ya conozco el sistema de salud, entonces se demora otro poquito. Pero estoy esperando eso. Otros dicen, no, estoy esperando salir de esta situación porque económicamente fue catastrófica. Algunas parejas pueden estar pensando, no, estamos esperando desde hace rato quedar esperando un bebé. Y nada, y no ocurre. Y entonces estamos a la espera de que algo diferente se dé en medio de esta situación. Estamos esperando que se reactive esto, estamos esperando que nos den permiso de poder operar de esta manera, estamos esperando, ya pasamos todos los protocolos y estamos esperando, como iglesia, nosotros estamos esperando, ¿cierto? Y entonces usted dice, aquí es donde yo le digo que nos identificamos con Cata, que nos cuesta trabajo quedarnos quietos, ¿sí? Esperar, o sea, quieta. Uno le dice a Cata, bueno amor, ya, para un momento. Ella está esperando a que yo ya le diga, bueno, listo, arranca, para volver a arrancar. Nos cuesta trabajo, no somos buenos cuando se trata de esperar. Mire lo que dice el Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante el Señor
y espera en Él con paciencia. Otra versión, ¿sabe qué dice? Quédate quieto delante del Señor y espera pacientemente en Él. Y yo lo escribí de esta manera. Cuando Dios te dice que tienes que esperar, escúchame bien, la espera en Dios puede ser difícil, pero nunca va a llevarte a la desilusión. Te lo voy a repetir. La espera que Dios te dice, espera, puede ser difícil, pero nunca va a ser o te va a llevar a una desilusión. Amén. Recuerdo un libro que se llamaba Espera sin desesperarte. Y le decía yo ahorita, la esperanza está muy unida a la espera. Yo espero que algo ocurra. Yo espero que eso se solucione. Y en medio de la esperanza de la que estamos hablando, yo tengo que decirle algo. Que habrán cosas que no se den. Y aquí es donde entramos a chocar con, pero bueno, ¿cómo así? ¿No se supone que si yo oro y le pido a Dios, Dios me va a responder? Espera un segundo. Tú tienes que entender que Dios no está a tu servicio. No. Y quiero ahondar un poco más en este tema, porque entonces hay personas que dicen, entonces no puedo esperar nada bueno. No, sí, espéralo porque ahorita vamos a hablar del carácter de Dios. Cuando yo te decía, alimenta tu fe a través de la palabra, te dije, hay dos cosas que vas a encontrar en la Escritura. Promesas de parte de Dios y el carácter de Dios. Y una de las cosas de las que se habla cuando hablamos del carácter de Dios es que Dios es bueno. Entonces, si Dios es bueno, debo esperar cosas buenas. Yo entiendo que la voluntad de Dios es buena. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esperanza, escúcheme bien, no toda infertilidad va a terminar en un bebé. No todo cáncer va a terminar en una cura. No toda soltería va a terminar en un matrimonio. Entonces yo aquí le tengo que decir algo, que nuestra esperanza no puede estar anclada a lo que estamos esperando. Nuestra esperanza tiene que estar anclada a Dios, aquel que no cambia, aquel que ha prometido y lo que ha prometido lo cumple. Mi esperanza está anclada a Él, a quien es fiel, a quien no cambia, al inmutable, al todopoderoso. Escúchame esto, por el hecho de que Dios no te sane, no quiere decir que Dios deje de ser todopoderoso. Entonces aquí chocamos un poco y decimos, bueno, pero ¿y entonces? Tenemos que entender en dónde estamos anclando nuestra esperanza. Nuestra esperanza entonces tiene que estar anclada en algo mucho más grande que solo en eso que estoy esperando. Tiene que estar anclada en las dos cosas de las que le hablé ahorita. Las promesas de Dios y el carácter de Dios. Y cuando hablamos de promesas, aquí tenemos que decir también algo. Recuerdo una campaña evangelística que en algún momento salió por un canal de televisión que decía, yo la escribí acá, Jesús te va a sanar del cáncer, no te vas a morir. Entonces, ¿y qué donde la persona no se sane? ¿Cómo queda la fe de las personas que están al lado? ¿Cuándo se habló de soberanía de Dios? Cuando hablamos de promesas y cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que lo que prometió Dios o lo que hizo Jesucristo fue sanar. El Señor Jesucristo sanó y obró en la vida de muchas personas. Pero el Señor le dijo, entonces prometo que todo aquel que ore a mí con cáncer será sanado. Prometo que todo leproso, prometo que todo paralítico. No, el Señor hizo obras para mostrar su poder. Su ministerio terrenal tuvo como elementos las obras y los milagros. Pero no quiere decir que esa sea una promesa que se vaya a cumplir en mi vida. Y entonces aquí es donde empezamos pero ¿y entonces? Cuando yo les digo a ustedes,
Tengamos nuestra esperanza anclada no en lo que vamos a recibir, sino en quién es Dios. Le repito, vamos a revisar las promesas. ¿Cuáles son las verdaderas promesas que Dios ha hecho a través de la Escritura? Porque esas son las que podríamos decir, podemos reclamar. Señor, tú has prometido y has dicho en tu palabra, y tengo mi esperanza puesta en eso. Salmo 135, por ejemplo. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. La esperanza del Señor es la redención. La esperanza del Señor es el perdón de pecados. La esperanza del Señor también está en Hebreos 13:5. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Amén. Yo sé que esa es tu promesa. Romanos 8:28. Todo obra para bien para quienes hemos sido llamados conforme a su propósito. Ok, esa es una promesa de parte de Dios. Una promesa más del Señor. En mi debilidad, Él se hará fuerte. El Espíritu nos ayudará en momentos de debilidad. Romanos 8:26. Romanos 8:34. En Cristo ya no hay condenación. Esa es una promesa. Primera de Pedro 5:7. Deposita en Él toda ansiedad porque Él cuidará de nosotros. Esa es una promesa, que el Señor va a cuidar de mí, que el Señor va a guardar mi vida, que el Señor me va a proteger, que el Señor me va a sustentar, que el Señor me va a socorrer. Otra promesa que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos. Les dijo, me voy para ir a preparar una morada celestial para ustedes. Allí hay una promesa real. Entonces, nosotros nos amparamos en esas promesas. Obviamente oramos por un milagro, oramos porque Dios meta su mano, sí, pero ¿y qué si no se sana? ¿Y qué si Dios tuvo a bien llevarse a esa persona en ese momento? Entrarías a dudar hasta de tu fe, porque dirías, me faltó fe, me faltó orar, Dios me está castigando. Olvidando la soberanía de Dios. Tal vez diciéndole, Señor, gracias por habérmela regalado tantos años. Gracias por todo lo que aprendí. Gracias por la bendición que fue para nuestra vida. Si habláramos de que un ser querido parta a la presencia de Dios. Si pensamos en un negocio, si pensamos en alguna situación puntual. ¿Qué podemos decir nosotros? Si nos preguntan, ¿en quién estás colocando tu esperanza? ¿En lo que vas a recibir? ¿O la estás colocando en Dios? Entonces le dije yo, tenemos que anclar nuestra esperanza en el Señor, en sus promesas y en su carácter. Y cuando hablamos de su carácter, hablamos de que Él es inquebrantable, de que Él es fiel, de que Él es bondadoso, de que Él es soberano, de que Él cumple lo que ha prometido. Fiel es quien ha hecho la promesa, dice el autor de Hebreos. Cuando tú conoces la naturaleza y el carácter de Dios, hay algo que llega a tu corazón. Paz. Esa que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo le digo a usted, conocer el carácter y la naturaleza de Dios, lo lleva a usted a ver las cosas de una manera diferente. Se lo voy a poner a través de un ejemplo. Cuando usted está en un momento difícil, si usted no conoce el carácter de Dios, usted en medio del momento difícil, ¿sabe qué va a decir? Dios está siendo muy duro conmigo. Cuando usted esté pasando por una situación o una enfermedad, una situación compleja, usted puede decir, no, es que Dios me está castigando, Dios está enojado conmigo. No, ese no es el carácter de Dios. Cuando usted tal vez no obtiene lo que quiere, usted puede llegar a decir, Dios es injusto y poco bondadoso. No. No has conocido el carácter de Dios. No has conocido la naturaleza de Dios. Entonces, cuando yo le digo a usted, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios, yo le hablo del carácter del Señor.
Él está con nosotros, dice el Salmo 56:9. Entonces podemos decir, Él trabaja a nuestro favor. Salmo 18:2, Él es nuestro refugio. ¿Quiere decir esto? Que estamos a salvo. Éxodo 34, Él es misericordioso. ¿Quiere decir esto? Que podemos descansar en que cada mañana sus misericordias se renuevan. Él es grande e increíble, Nehemías 1:5. Ok, entonces yo voy a descansar en que Dios está trabajando de manera poderosa mientras yo espero. Cuando tú tienes claro primero el carácter de Dios, vas a entender las circunstancias de una manera diferente. Amén. Entonces, mi ánimo ¿cuál es? Que cuando llegue la prueba y Dios te pida que esperes y que seas paciente, que alimentes tu fe de la palabra para que puedas mantener viva tu esperanza. ¿En quién? En aquel que sus promesas son seguras y su carácter nunca falla. Amén. Vamos entonces a revisar la tercera cosa. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Texto del que hemos venido hablando a lo largo de la enseñanza. Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Ahora permanezcan estas tres virtudes en ustedes. La fe, una fe salvífica, una fe sustentadora. La esperanza, ¿sí? La esperanza puesta no en lo que queremos recibir, sino en Dios, en su carácter y en sus promesas. Y el amor, y dice, pero lo más excelente es el amor. ¿Por qué hace referencia al amor? Me llamó mucho la curiosidad y empecé a revisar comentarios bíblicos, empecé a examinar las diferentes posturas y análisis que le hacían a este texto. Y uno de los comentaristas bíblicos hacía un comentario que me llamaba mucho la atención. Y él decía, la fe y la esperanza no son un atributo de Dios, el amor sí, porque Dios es amor. Otro comentarista bíblico decía, la fe y la esperanza se mantienen vivas mientras el Señor Jesucristo viene por nosotros, mientras viene por la iglesia. Entonces cuando el Señor venga por nosotros, tal vez ya no vas a necesitar ni fe ni esperanza, porque el Señor ya habrá venido por nosotros y estaremos reunidos con Él. Pero el comentarista decía, pero el amor será algo eterno, porque tú estarás amando la presencia de Dios cada uno de tus días. Haciendo un énfasis en lo que dice Pablo allí cuando dice, el amor es el más excelente de todos. Y me puse a pensar y a revisar el tema del amor, y me encontré con algunas preguntas que tenía referenciadas en una enseñanza del año 2017, cuando estuve hablando de este tema, y quise traerlas a memoria, porque quiero hacerle cada una de esas preguntas a usted allá en su casa, y quiero que usted se las responda, para que podamos revisar cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, oigan, el amor es lo más excelente, trabajen por eso. Nosotros entendemos que el gran mandamiento es amen al Señor por encima de cualquier cosa y a su prójimo como a ustedes mismos. Y dice el Señor, en eso se resume toda la ley. Yo quiero hacerle unas preguntas a usted. Lo primero es decirle que el Señor dice, ¿quién es el que me ama? Juan capítulo 14, versículo 21. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también amaré y manifestaré mi amor en él. En el versículo 23 de ese mismo capítulo de Juan 14, el Señor dice, el que me ama obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda con él. Y entonces yo aquí le pregunto, ¿realmente estamos demostrando que amamos a Dios? ¿Qué serías capaz de hacer por amor a Dios? Y usted podría decir, todo pastor, todo, por amor a Dios, absolutamente todo. Ok. Entonces empecemos a hablar de, por ejemplo, la familia. ¿Lo amas tanto como para ser fiel a tu esposa o a tu esposo? ¿Lo amas tanto como para dejar las peleas y discusiones sin sentido en tu hogar? ¿Lo amas tanto como para quedarte callado y para no responder a esa agresión verbal, dejándole la defensa a él? ¿Lo amas tanto como para poder perdonar a aquella persona que te hizo daño, así haya sido fuerte?
¿Amas tanto al Señor como para dejar ver o de tener una relación con esa persona que está casada? Ahora pensemos no solo en la familia, sino en el pecado. ¿Amas tanto a Dios como para tener el suficiente dominio propio y dejar de ver pornografía? ¿Amas tanto al Señor como para tomar la decisión de dejar la masturbación a un lado? ¿Amas tanto al Señor como para dejar de una vez por todas ese pecado oculto que tanto daño te está haciendo a ti y le está haciendo a tu familia? Ahora pensemos en las amistades. ¿Amas tanto al Señor como para dejar esas amistades que lo único que han hecho es alejarte de esa comunión que algún día tuviste con Dios? ¿Amas tanto al Señor como para no dejarte manipular por nadie para que hagas cosas que van en contra de Dios? Ahora hablemos de nuestra fe. ¿Amas tanto al Señor como para que la crítica y el menosprecio no te hagan desistir de este camino? ¿Amas tanto al Señor que eres capaz de prometerle algo a Él y cumplírselo? ¿Amas tanto al Señor que aunque pase lo que pase, jamás dejarás de confiar en Él? ¿Amas tanto al Señor que a pesar de las cosas que no salgan como quieres, seguirás alabándolo? ¿Amas tanto al Señor que estás dispuesto a hacer su voluntad y no la tuya? Porque yo quiero decirte algo. Romanos capítulo 12, versículo 1, un texto que tuve en cuenta hace un par de días en una enseñanza, habla de que tú y yo somos sacrificios vivos, que nos presentemos delante de Dios puros, santos y agradables ante Él. Eso lo dice Romanos 12:1. Vamos a leerlo. Por lo tanto, tomando en cuenta la misericordia, les ruego que cada uno de ustedes en adoración ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando pensamos en sacrificio, hablamos de esfuerzo, hablamos de compromiso, hablamos de pagar un precio. Cuando hablamos de sacrificio tenemos que hacer referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hacemos referencia a nuestro Señor Jesucristo, entendemos la muestra más grande de amor hacia la humanidad. Él entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Él entregó su vida para que nosotros fuéramos perdonados, limpiados, redimidos y para que hoy nos pudiéramos acercar a Dios. El Señor Jesucristo pagó un alto precio, su vida, y su sangre se derramó hasta la última gota. El Cordero guardó silencio y fue llevado al matadero. El Cordero quitó el pecado del mundo. Nosotros hemos creído en Él. Pero quiero decirle algo, no es suficiente con creer en Jesucristo. Es necesario seguirlo. Y el seguirlo va a implicar fe, esperanza y amor. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias en esta noche por tu palabra. Damos gracias por este tiempo que nos regalas, por la oportunidad, Señor, de examinar tu palabra y ver cómo le hablas a la iglesia a través del apóstol Pablo. Una iglesia llamada Corinto, acostumbrada a los espectáculos y a las grandes cosas, a los milagros. Una iglesia que tal vez se empezó a concentrar en los dones. ¿En qué don querían tener? El de lenguas, el de sabiduría, el de sanidad, el de interpretación de lenguas. Pablo en algún momento se levanta y les dice, eso no es lo más importante. Lo más importante no es que hables en lenguas. Lo más importante no es que sepas interpretar una lengua. Lo más importante no es que tengas el don de profecía. Lo más importante y las tres virtudes que debes tener son fe, son la esperanza y es el amor. Entendiendo que el amor es el más excelente de todos. Hoy, Señor, nos llamas, una vez más, como siempre, a entender estos tres pilares en nuestra vida como hijos tuyos. Tres cosas que debemos perseguir, tres cosas que tenemos que cultivar. Nuestra fe, una fe inquebrantable, como la roca. Nuestros ojos han sido puestos en ti, Señor, y nuestra confianza está puesta en ti. Sabemos que hemos sido redimidos, que no hubo nada que hiciéramos, que por pura gracia y misericordia fuimos aceptados por ti. Creímos, abrimos nuestro corazón a ti, Jesús, y eso nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias también porque tú nos sustentas, porque tú nos socorres, porque tú nos ayudas, porque nuestra esperanza en el tiempo de espera está puesta en ti, no en lo que queremos que ocurra. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres inquebrantable, Señor, porque tú no cambias, porque tú eres bueno,
porque tú eres todopoderoso, Señor. Yo oro por cada persona que en este momento está en un tiempo de espera. Oro porque tú renueves sus fuerzas. Oro porque tú los alientes, Señor, a que busquen en ti ese refugio cálido y seguro. Hoy los alentamos a que se levanten en oración, a que pongan su confianza solo en Dios, a que dejemos de mirar las circunstancias y empecemos a mirar el carácter de Dios, para que a través del carácter de Dios podamos entender las circunstancias. Oro, Señor, también porque el amor en nosotros sea evidente. Hoy nos hacíamos esa pregunta. ¿Cómo le estamos demostrando el amor al Señor? ¿Te estamos realmente amando? Y tú, Señor Jesús, lo dijiste de una manera sencilla. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Queremos obedecerte, Señor. Nos rendimos ante ti y te damos gracias por esta noche. Gracias, Jesús. Te amamos. Oramos, guiados por tu santo y poderoso Espíritu, y en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.